Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Muchachas y muchachos, ¿cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Bienvenidos y bienvenidas a la clase de lenguaje y comunicación, clase ya número 24, aproximándonos a finalizar este ciclo. Yo los saludo y las saludo. ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos ven? A ver qué tienen que decirme. Nerviosos. La primera clase de un perrito no tan bonito. Hola, profe, me dice el Team 2.0. Mal, bien, nerviosos, nivel Dios. Puente Alto, Chillán, Valparaíso, Coronel, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Temuco, Puerto Montt, San Pedro de la Paz, Talca. La diversidad del territorio nacional se hace parte de esta clase, ¿no? Puerto Montt, San Bernardo, Chito, qué lindo. ¿Dónde queda Chito, qué lindo, Benja? A ver, desde el laboratorio de Dexter, desde Santiago nos ven a ti. Desde Seattle nos ve Team 2.0, le debe gustar el Grange. El Pato nos ve desde las 12 casas del Zodiaco. Me preguntan si un nuevo peinado. Debo reconocer que no, que en verdad algo que pasó automáticamente cuando me venía en dirección a puntaje nacional. Parece que así es como me dejó el viento. Área 51 Viña, ya. Amigos, amigas, estimados y estimadas contertulios y contertulias, ¿se acuerdan de qué abordamos la clase anterior? A ver, denme 2 segundos que estoy teniendo un problema técnico. A ver, ¿ven todo bien? ¿Logran verme? Sí, ya, qué bueno. Se me había desconectado un cablecillo porque tenía que acercar unas cosas y yo soy medio cegatón y tengo hoy día los ojos hinchados porque soy muy alérgico. Entonces veo incluso peor que el resto del tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos la clase anterior? Ya vimos descripciones, ¿cierto? Terminamos de ver textos positivos y vimos las descripciones, los tipos de descripción. Esta clase vamos a seguir viendo esto de los discursos. Y vamos a terminar esta unidad viendo discurso público y discurso dialógico, que son 2 contenidos que en verdad cruzan gran parte del currículum nacional de la asignatura y luego, como ya es costumbre, nos vamos a dedicar a resolver ejercicios de comprensión lectora entre todos
porque es lo que ustedes han manifestado que necesitan más ayuda, más ejercitación, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, empecemos. ¿Ustedes les suena, tienen alguna noción, alguna reminiscencia sobre esta categoría llamada, más que categoría, este tipo de discurso que reconocemos como discurso dialógico? ¿En qué consiste? ¿Qué estamos queriendo decir cuando empleamos eso? Diálogo entre personas, conversación. El discurso dialógico o dialogismo es algo que pareciera ser transversal a la comunicación entre las personas. Indaguemos un poco. El nombre, como alguien ya lo ha dicho, nos remite de inmediato a la palabra diálogo, ¿cierto? Un diálogo va a ser cualquier tipo de actividad discursiva en la que participen dos o más interlocutores alternando el lugar de la emisión y el de la recepción. Entonces, en el diálogo, a diferencia del monólogo, el lugar del emisor está en permanente tránsito, ¿cierto? La recepción, la emisión cambian, alternan los agentes que la llevan a cabo. No necesariamente va a haber un orden fijo. El discurso dialógico puede darse en diferentes formatos, que los vamos a ver casi de inmediato, y entonces, por medio de él, podemos constatar que hay formas de comunicación en las que lo que se está produciendo como contenido, como significado, es producido por varios. En ese sentido, podemos hacer una distinción entre el dialogismo y el monologismo. El monologismo es una comunicación que tiende a concentrar en un solo agente, en un solo emisor, la producción de sentido. Por lo tanto, lo podríamos vincular, ¿cierto?, con formas donde se reafirma más bien la autoridad. Discursos donde la verdad, lo establecido, se señala de antemano por un solo agente. En cambio, en el diálogo, el sentido se construye a partir de la interacción de los agentes comunicativos. Paz María Paz pregunta: profe, ¿usted está haciendo un monólogo ahora? Claro, la tendencia en este momento es más cercana al monólogo, porque yo estoy produciendo el sentido y orientando la conversación. Sin embargo, hay dialogismo porque ustedes también intervienen. Y cuando yo interactúo con ustedes por medio del chat, este espacio se transforma en dialógico, porque el sentido, la orientación de la clase se produce por medio de nuestras interacciones. Podemos distinguir muy bien entre clases más expositivas y clases dialógicas. Todos recordaremos, tendremos en mente profesores cuyo estilo es más bien pararse adelante a hablar,
Y por el otro lado, estilos de la comunicación en la que más bien, de las clases, en las que más bien se produce mediante la interacción, clases que son más participativas. ¿Qué ejemplos de discursos monológicos se les vienen a la cabeza? No, el monólogo, miren, aquí me estoy dando cuenta que hay una confusión conceptual. Y es una confusión conceptual que es bueno que me la hayan hecho notar. Una cosa es el monólogo del drama. De eso conversamos cuando vimos géneros literarios y vimos monólogo, soliloquio, diálogo, aparte, mutis, etc. Aquí estamos en otro aspecto. Estamos más bien en el área en la unidad de comunicación. El monólogo del que estoy hablando aquí no es sinónimo de lo que vimos cuando vimos género dramático. Aquí estoy hablando de formas de comunicación, dialógicas y monológicas. En cambio, cuando hablamos del género dramático estamos hablando de otra cosa. A ver si entienden esta distinción que estoy haciendo, y si no, avísenme. Para seguir aclarándolo, pero es muy importante. No me estoy refiriendo al monólogo del género dramático. Miren, tenemos la mala suerte de que la misma palabra monológico y monólogo aparece en dos áreas distintas de la materia de lenguaje y comunicación. Por un lado, hablamos de monólogo cuando vemos el género dramático, ¿cierto? Las obras de teatro. Y en ese sentido, un monólogo es cuando un personaje habla solo. Y eso ya lo vimos. Lo vimos en el género dramático. Pero ahora estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de formas de comunicación. Y en las formas de comunicación podríamos distinguir entre dialógicas y monológicas. No estamos hablando de género dramático. Ya. ¿Conferencia es un monólogo? Claro que sí. Al menos la parte es positiva, ¿cierto? El discurso de un presidente cuando se dirige al país es monológico. No admite réplicas, ¿cierto? También cuando, por ejemplo, el que transmite las noticias habla. Ahí hay monólogo. Todo eso efectivamente constituye discurso monológico. El sentido no es creado a partir de la interacción, sino a partir de un emisor que todo el rato mantiene su rol de emisor. Lo importante a entender del discurso dialógico es que es el discurso cuyo sentido se produce a través de la interacción. ¿Hasta aquí estamos claritos? Ya. Súper bien. Ya, muy bien. Entonces ya estamos todos claros con que no estamos hablando del género dramático. Eso lo vimos en clases anteriores. Es muy entretenido, pero ahora estamos hablando de otra cosa. Ya, vamos a ver ahora entonces ciertas formas posibles del discurso dialógico. ¿Les parece muy bien o muy mal? Identifiquemos los siguientes aspectos. A mí me gusta en esto jugar a que podemos reconocer aspectos y decir si están o no están. Un aspecto
sería si el tema es libre o no es libre. Y otro aspecto que yo pondría para definir es si la comunicación es simétrica o no es simétrica. A partir de eso se me hace más fácil poder explicar cada una de las formas que adopta el discurso dialógico. Lo primero que vamos a distinguir es el coloquio, la conversación. Y claro, pues el coloquio y la conversación es la forma más cotidiana, más o menos simétrica, depende del contexto, ¿cierto? Pero al menos es simétrica en el sentido de que todos tienen libertad de participar y el tema es libre y dinámico, puede ir cambiando de tema. Y aquí, pucha, no todos conocemos lo que es conversar, pues. En ese sentido hay espontaneidad. Como alguien acaba de decir. Es decir, cuando estamos en una conversación, el tema no lo pone nadie, pues no hay como un dueño del tema o un tema fijo. Va saliendo a medida que se está conversando y por eso es divertido cuando uno reconstruye una conversación con harta gente en un contexto distendido, en una junta con amistades puede ser, y te das cuenta que primero hablaron de política, después hablaron de fútbol, después hablaron de música, después hablaron de juegos, después hablaron de pelar a un par que no estaban ahí. Y se va saltando y saltando de tema en tema. Por eso mantiene como un nivel de simetría también. Pero es más espontáneo. Luego tenemos otra forma de discurso dialógico, que es la entrevista. Ahí en la entrevista, en cambio, a diferencia de lo anterior, vamos a tener que los roles entre quien entrevista y quién o quienes son entrevistados no son tan simétricos. ¿Por qué? Porque hay un agente, el entrevistador, que orienta la conversación. Por lo tanto, tiene un mayor ascendente sobre lo que va a ocurrir en el tema de esta. Entonces, claro, como dice Darwin Venom, no hay intercambio de roles. Siempre el que pregunta, pregunta y el que responde, responde. Ese es un formato, pues. El tema asimismo lo pone la persona que entrevista. El entrevistador sigue una pauta, ¿cierto? Puede seguirla textual o puede ir adaptándose. Un buen entrevistador se va adaptando. Y le va sacando información relevante. Incluso hay algunos entrevistadores que les gusta poner en aprietos a los entrevistados. O hacer llorar a los entrevistados. A mí me gustaría entrevistarlos a ustedes, por ejemplo, y preguntarles qué quieren estudiar, si están pensando en posibilidades de becas. Y por eso les digo, destaca en el ingreso a la universidad como destacaste en el colegio. Entra desde tu PC o celular a simuladorbecas.umayor.cl y averigua las opciones que tienen para estudiar en la Universidad Mayor. Más información en admisionmayor.cl.
Luego, el foro o panel debate. Leamos. El foro debate es una instancia que necesita de una organización previa. O sea, ¿es espontánea? No, no es nada espontáneo. Luego, el tema y los participantes están fijados de antemano. Hay turnos, pero no hay jerarquía entre quienes participan del foro. Todos deberían tener los mismos turnos y posibilidad de intervenir, de hacer respuestas a lo que dicen los anteriores, etc. Sin embargo, hay una figura que sobresale del resto y es el moderador. Pero el moderador tiene una función muy pragmática, que es regular los tiempos en los cuales se interviene. ¿Cierto? Hay siempre un moderador. Para participar de un foro solamente basta que la persona que participe sea de interés para los organizadores del foro, de que pueda hablar algo que tenga alguna relevancia con respecto al tema que se está tratando en esa oportunidad. A ver. Profe, una pregunta. Lo que estamos haciendo ahora que usted habla y nosotros escuchamos, pero a la vez comentamos, ¿qué sería? Es una clase. Fundamentalmente es una clase que trata de mezclar lo expositivo con formas más participativas que la hacen más dialógica. Claro, una clase porque tiene como propósito práctico producir un proceso de aprendizaje que se da entre ustedes y yo. Ese proceso lo producimos en conjunto. Ahí yo trato de facilitarles a ustedes el acceso a ciertos saberes. Pero yo trato, y en mi afán siempre, ser lo más dialógico posible. Finalmente, los participantes tienen que tener conocimiento o manejo del tema, o no siempre es así. Tiene que ser siempre más o menos así. No necesariamente tienes que ser un académico de Oxford, pero por ejemplo, si es un debate sobre movimientos sociales, cuestiones que en la universidad en la que yo estudié se daban muy seguido, se invita a gente que ha participado en movimientos sociales, se invita a sociólogos, se invita a cientistas políticos, filósofos. Entonces, claro, no todos poseen el mismo tipo de conocimiento. La señora que dirige una junta de vecinos no tiene el mismo tipo de conocimiento que el sociólogo, pero ambos tienen cosas muy interesantes que aportar a ese debate. El debate presidencial, por supuesto. Eso es un típico foro debate. Y luego tenemos la mesa redonda. Y ahí sí viene a cuento el traer a tolerancia cero. Es similar al foro porque se invita a personas a discutir sobre un tema. Aquí dice que no se establece un moderador, podría haberlo, sin embargo. Lo importante es que la repartición de roles no es tan estructurada como en el foro de debate.
Por lo tanto, guarda ciertas similitudes con lo que habíamos establecido que podía ser una conversación. A ver. Sí, por eso digo, no es exacto lo que dice aquí, como que no hay un moderador. Eso deberíamos relativizarlo. Lo que sí no es relativizable es que la mesa redonda es más fluida. No se trata tanto de turnos, sino que de producir una conversación. Sería como una mezcla entre el foro debate y la conversación. Eventualmente puede opinar, pues el Matías del Río igual a veces opina, ¿cierto? Es harto más abierto que el debate. ¿Les va quedando clarito hasta acá? No entiendo tan bien lo que estás diciendo, silencio de las mariposas. ¿A qué te refieres que en una mesa redonda se discute sin posiciones definidas? Porque en una mesa redonda llega gente con posiciones y a veces llega gente a defender posiciones. Yo estudié en la Chile, para los que me preguntan. Pero eso no es tan importante en este momento. Es más importante el discurso dialógico. Ya, entonces, hasta aquí estamos con discurso dialógico. Quiero que pregunten todo lo que quieran preguntar. ¿No tienen preguntas, amiguitos? Si quieren pueden tomarse un par de minutos. ¿Está todo claro? Ya. Súper, súper, súper bien. Entonces, habiendo visto estas cosas, vamos a ver ahora discurso público. Un simposio tolerancia cero. Un simposio tiene fines más bien académicos, de juntar a harta gente que es experta en un tema a desarrollar y tomar posturas sobre ese tema. Por ejemplo, todos los estudiosos de Pablo Neruda se juntan a conversar en un simposio.
A ver, Paz, María Paz, ¿qué quieres preguntar tú, muchacha? Pero la pregunta que me estás haciendo no tiene que ver tanto con discurso dialógico, ¿no? Pregunta qué predominaba más, en qué sentido, qué función del lenguaje, qué tipo de discurso. Ya. Pero no te demores tanto, pues, porque tenemos que seguir. ¿Hay discurso dialógico? Claro, pues hay discurso dialógico. Tengo muchas ganas de ir al concierto. Yo también. Se está produciendo una interacción comunicativa donde dos personas comparten cierto afán afectivo del deseo para ir a un concierto. Es una conversación, un coloquio. Pero ¿qué predomina en qué? Porque no están haciendo bien la pregunta, están siendo muy inespecíficos. Me dicen ¿qué predomina? Yo no entiendo si me preguntan qué función del lenguaje predomina, qué acto de habla, qué tipo de discurso, qué registro de habla. ¿Es expresivo? No, yo creo que es directo, pero en verdad eso habría que sacarlo por el contexto. Son personas que están dando a conocer un deseo, o eso es lo que estoy entendiendo yo. Indirectos como cuando uno dice cosas que tienen intenciones ocultas, o no necesariamente, pero que uno no está diciendo exactamente lo que quiere decir. Sí, pues es dialógico y es expresivo. Pero es que tiene que ver con la pregunta, si la pregunta está preguntando por funciones del lenguaje o no. Por eso no puedo contestarte bien porque no entiendo bien lo que te están preguntando. Cami Piz es un foro de debate. Ya, tenemos que seguir, ya nos hemos tomado mucho tiempo para estas preguntas. Y requerimos todo tiempo aquí, es precioso. Paz, después de la clase me puedo tomar un par de minutitos para ayudarte con esto. Ahora, el discurso público. Partamos por distinguir los conceptos más básicos al respecto. ¿Qué vendría a ser lo público? Ahora que se habla de educación pública, se habla de diferenciar la educación pública de la privada, de la vida pública y la vida privada. Lo público es lo común. Perfecto, Benja. ¿Cierto? No es nada más que eso. Lo público es aquello que le corresponde a todos los integrantes de una sociedad y es donde pueden desarrollar una vida en común, una comunicación en común, lo que le concierne a todos, como dice Ignacio.
En cambio, lo privado es lo relativo al espacio individual que cada sujeto tiene y lo que le corresponde a él y que él pueda administrar hasta donde deja que entren las cosas, o sea, es lo que le corresponde al individuo. Lo público estaría relacionado, ¿cierto?, con la colectividad, y lo privado, aquello que es propiedad de un grupo de individuos, o que entra en el ámbito de individuos en específico. Eso más bien, un grupo de individuos no. Estoy puro hablando de tonteras. Entonces, el discurso público es aquello que se habla en la sociedad, en el espacio público, el lugar en el que nos encontramos y donde decidimos, discutimos, conversamos, debatimos nuestra vida en común. Por lo tanto, aborda temas de interés general y ocurre en el espacio público, circula en el espacio público. Ahí tenemos un concepto de discurso público. Vamos a ver que hay varios tipos de discurso público. Sin embargo, antes nos vamos a tomar nuestro break de 10 minutos. Y este break va siempre, ¿cierto?, como ustedes saben, con una pregunta. Y esa pregunta la presenta Universidad Mayor y se llama Pregunta Desafío, la que es presentada a ustedes por Universidad Mayor. Aquí tenemos la pregunta, yo vuelvo en 10 minutos.
Entonces, empiezo hablando despacito para que no se asusten. Pero es tiempo de volver a nuestra clase. Y volvemos a responder nuestra pregunta desafío del día de hoy. Es una pregunta que corresponde a la sección de plan de redacción. Biografía novelada. 1. André Maurois en Leila o la vida de George Sand. B. En la frigidez de la heroína, el porqué de su vida amorosa. El autor reconstruye a partir de los datos una vida. La biografía se basa en datos verídicos. Los lectores. Esta biografía novelada se lee tan plenamente como una novela. Existe una visión personal que interpreta los hechos expuestos. Ya. ¿Bajo qué criterio vamos a ordenarla? El título, ¿qué nos indica? De que llevamos un tiempo sin practicar estos asuntos. El título nos indica que tendría que venir o una idea más amplia que el mismo o una definición. No tenemos idea más amplia, en cambio sí tenemos... Sí, pues de hecho sí tenemos una idea amplia. La biografía en general. La biografía va antes que... es más amplio que una biografía novelada. Entonces nos dice, 3, la biografía se basa en datos verídicos. A continuación, nos da un rasgo de lo que sería una biografía novelada. El autor reconstruye a partir de los datos una vida. ¿Y qué la hace novelada? Que existe una visión personal que interpreta los hechos expuestos. A continuación se nos lleva a un ejemplo concreto. André Maurois en Leila, la vida de George Sand, ve en la frigidez de la heroína el porqué de su vida amorosa. Luego, un comentario sobre este ejemplo concreto. Los lectores, esta biografía novelada se lee tan bien como una novela, es increíble. Entonces, a partir de lo que hemos dicho, la alternativa correcta es E, de ermitaño. E de estrella también puede ser. E de MSN Messenger. Que huele alto, ¿cierto? ¿Por qué están pidiendo los WhatsApp? Ya, de aquí en adelante basta ya de pedir WhatsApp y de ponerse de acuerdo para cosas que vienen después de la clase. Requerimos todos la concentración. Entonces, estamos en el discurso público y vamos a ver los tipos de discurso público. Discursos públicos comunitarios son aquellos que
dicen relación con lo que ocurre en una comunidad específica, tal como lo indica el nombre. Ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, lo que ocurre en una junta de vecinos o en una comunidad escolar. Están más localizados. Entonces, ¿qué cosa podría pensar que se conversa en un discurso público comunitario? Sindicatos, juntas de vecinos, centros de alumnos, apelan a una comunidad localizada. Eso es lo importante. Problemas de la comunidad, ¿cierto? Pucha, están entrando a robar a las casas de acá. Entonces nosotros somos comunidad, así que tenemos que resolver este tema juntos. Bueno, resolvámoslo juntos. Veamos un sistema de alarma entre todos y que todos nos estemos cuidando las casas. Sí, súper bien, porque si tú me cuidas tu casa y yo cuido tu casa, todo puede andar mejor. Bien, resolvámoslo. Claro que cuenta como comunidad. Es algo más chiquitito, incorpora una comunidad más específica. A continuación, discurso público político. Y no es que lo comunitario no sea político. Lo comunitario también es político, pero cuando hablamos de un discurso público político nos estamos refiriendo más bien a aquello que involucra al Estado, los partidos políticos, las organizaciones supranacionales, el Parlamento, cuestiones que involucran más temas país o temas sociedad. Todos los ejemplos que están dando están súper buenos. El presidente hablando en conferencias nacionales, cadena nacional, sí. Y claro, lo que dice Darío es cierto, un presidente también puede dar discursos comunitarios. La cosa es que sea solamente interés comunitario. O sea, si el presidente está en una junta de vecinos hablando de sus cosas ahí, sería más bien comunitario. Pero yo creo que nunca un presidente hace solo eso, siempre tira cuñas para los periodistas de temas nacionales y cosas así. Si es de interés nacional, es un tema político. Ahora, un discurso público religioso es aquello que tiene que ver con vivir la religiosidad de forma pública. El culto religioso público. Uno piensa el tiro en ir a la iglesia, pero en verdad podría ser en el culto para las personas que son evangélicas. No discriminan religiosos, ¿cierto? O sea, el discurso público religioso no discrimina religiones. Toda vivencia común, pública, de una religión va a estar incorporada dentro del discurso público religioso. Claro, en Navidad cuando salen las autoridades religiosas dando un mensaje, tiene que ver con ligar a los sujetos con la vida espiritual, las tradiciones religiosas, etc. Y finalmente tenemos lo conmemorativo. Lo conmemorativo refiere a hechos y sucesos ocurridos en el pasado, pero lo interesante es que al conmemorar uno está trayendo al presente
ciertos aspectos de ese pasado que considera relevantes de poner de rescatar valores, significados, enseñanzas que pudiesen tener sentido en el presente. Conmemorativo. Hasta donde yo entiendo, Darío, no se distinguen estas cosas. Ahora bien, un discurso público, voy a abrir el Paint, porque tiene tres partes fundamentalmente. Y el año pasado preguntaron por esto. Y es entonces necesario que lo veamos ahora. Un discurso público en general tendría tres partes: exordio, desarrollo y peroratio. En el exordio se plantea el tema, bueno, se saluda a la comunidad, ¿cierto? Se plantea el tema, se señala el interés y se trata de captar la atención del emisor, o sea, del receptor. La invitación, como dice Belu Torres, tiene que ser emocionante. Tiene que transmitirse la importancia del mensaje, pues, conciudadanos y conciudadanas, ante la reciente crisis económica que azota a todo el mundo, nosotros como gobierno responsable, gobierno de todos los chilenos y chilenas, hemos decidido tomar estas medidas que requieren de la participación de la entera comunidad nacional. Luego, en el desarrollo se exponen los puntos que se quieren tratar. Y finalmente, del peroratio se sacan las conclusiones y, cosa más importante, se interpela a los receptores a tomar postura y tomar acción. Por eso, compatriotas, yo los llamo a ustedes a que iniciemos una gran movilización nacional para salir de esta crisis, trabajando el doble y el triple, uniéndonos como comunidad nacional y poniendo todos nuestros esfuerzos en la unidad, porque en este momento nos tenemos que comportar como un solo país. El peroratio entonces tiene este cierre que llama a la acción. Produce, como dice Belu Torres, quiere producir adherencias. Tenemos también otros elementos que podemos integrar que tienen que ver con las posturas o la actitud que toma el emisor del discurso público. Estas son las que diré a continuación.
posturas del emisor. Está la postura objetiva, la postura crítica, la postura reflexiva, la postura admirativa y la postura problematizadora. ¿En qué consiste cada una de ellas? Es lo que veremos ahora. La objetiva consiste en un discurso en el que el emisor, esta autoridad, ¿cierto?, o este sujeto que tiene alguna relevancia pública, intenta dar un panorama de una situación de cosas que están ocurriendo. Bueno, en este momento el PIB asciende a tal y tal, el índice de desarrollo es tal y tal, tenemos un excedente de tal y tal y que estamos invirtiendo en esto y en esto. Intenta dar cuenta de las cosas. No así es la postura crítica, donde se intenta señalar la magnitud de un problema y generar en el receptor un dejo de reflexión y preocupación sobre eso. La postura reflexiva tiene, ante todo, como fin no darle al receptor una visión única, sellada de un problema, sino que incitarlo a abordar el problema en sus causas más profundas y, por lo tanto, incorporarlo a la reflexión sobre qué es lo que ocurre. La posición admirativa es frecuentemente ceremonial. El emisor tiene una actitud de embeleso, de admiración frente a lo que está hablando e intenta que el receptor también la posea. Intenta atraer al receptor a esa postura. Y finalmente tenemos la postura problematizadora. Es que se trata de producir conflicto en el receptor, a problemarlo, de manera que uno lo pueda ir incorporando al discurso. ¿Estamos con esto? La problematizadora y la crítica se parecen más o menos. Lo que las diferenciaría es que la problematizadora quiere de verdad producir problemas en el receptor para traerlo a lo que está hablando. La reflexiva no tiene como objetivo necesariamente problemar al receptor, sino más bien hacerlo reflexionar sobre el tema, sin darle una postura en específico incluso. Se queda contenta con hacer pensar y de esa forma llevar al receptor a participar de buscar una solución. ¿En qué se diferencia la crítica con la problematizadora? Son bien parecidas, ¿ya? Pero la crítica se limita a señalar los aspectos críticos de algo, los aspectos criticables. La problematizadora es una actitud en la cual, cuando se pretenda problemar al receptor, es eso, pues, que lo involucréis, que digáis, y usted, vecino, se va a quedar de brazos cruzados mientras nuestros espacios verdes son dejados de lado, mientras nuestros niños no tienen lugar donde jugar. Y usted, vecino, va a dejar que su hijo esté todo el día frente al PlayStation y que se pierda esa experiencia que tuvimos nosotros de salir a jugar a la pelota en la calle. ¿Se dan cuenta? Interpela. Y usted, vecina, está muy tranquila con que nuestros niños ya no puedan andar en la calle por todas las cosas que se ven ahí.
Eso sería una postura problematizadora. Es más apelativa. Súper bien. Aunque todas son apelativas porque el discurso público siempre pretende algo del receptor, la problematizadora es mucho más fuerte y notoriamente apelativa. Muy bien, Ryan. Qué buena acotación hiciste. Permite explicar mucho. ¿La crítica tiene argumentos objetivos? Claro que sí. Debería tenerlo siempre. Ya. Preguntas de discurso público. Ya. Es apelativa porque apela a las emociones del receptor. No necesariamente porque apela a las emociones. Porque trata de buscar una respuesta en el receptor. Eso, como dijo Belu Torres, porque espera una respuesta del receptor. Espera una reacción del público, como dijo Paz María Paz. Ya. Habiendo visto entonces estos dos contenidos, vamos a seguir revisando el ensayo con el que estábamos trabajando la otra vez para poder ejercitar esta sección tan temida que es la de comprensión lectora. Así que los 15 minutos que nos quedan para terminar la clase los vamos a dedicar íntegramente a esos propósitos. Este es un ensayo de Emre de hace algunos años atrás. Vamos a trabajar la lectura en voz baja, porque cuando hago lectura en voz alta ustedes se desconcentran un poco y eso no nos permite sacarle todo el provecho que quisiéramos a nuestro tiempo de clases. Hicimos como 2 o 3 clases de conectores, chicos y chicas. Así que me avisan cuando lleguen al final. Sí, hay clases de conectores y de plan de redacción, búsquenla. Igual vamos a hacer un repaso las próximas clases. Ya.
¿Cuál es la relación entre el párrafo 1 y el párrafo 2? A ver. ¿Cómo se relacionan el párrafo 1? ¿Están todos muy seguros de eso? ¿Por qué dicen que es B? Esperen. No se están viendo todas las alternativas de forma correcta. ¿B o D? Vamos al texto. Mire, el párrafo 1. Falacias son errores que se cometen en los razonamientos. ¿Eso qué es? Cuando uno dice que es algo, ¿qué es? Es una definición. Súper bien. Y luego, principales falacias: generalización apresurada, estereotipos, falacias, causa-efecto, falsa analogía, ataques personales. Si tuviésemos que sintetizar el párrafo 2, ¿qué diríamos que es? Una lista de falacias más comunes. Ejemplo, ¿cierto? Entonces al principio se define y en la segunda se da una lista de ejemplos de falacias. Entonces, si miramos las alternativas, vemos, nombra las falacias más comunes. Es la D, párrafo 1. Define la noción de falacia. Párrafo 2. Nombra las falacias más comunes. Entonces, para todos los que dijeron D y para los otros, ánimo. Con concentración todo se puede. En el siguiente ejemplo, las reformas que pretende llevar a cabo el alcalde de la ciudad no son las apropiadas porque es una persona arrogante, poco comunicativa, que no ha sabido transmitir su labor a la comunidad. Se presenta la falacia por, claro, muy fácil, ¿cierto? Ataques personales. No se está discutiendo si las reformas son buenas o no, sino que se está diciendo que la persona que lo está impulsando es una mala persona. Falacia también conocida como envenenar el pozo o ad hominem. De acuerdo a lo leído, ¿cuál es el propósito del texto? Ciertamente es C. ¿Cierto? Se define que es una falacia, se clasifican las falacias y luego se caracterizan. Procedimientos del texto expositivo, como los que vimos la clase pasada. Parte con una definición. ¿Cuál es la estructura discursiva del texto expositivo que predomina acá? Esta está súper difícil.
se define qué es una falacia, y aunque hay clasificación y caracterización, luego se define cada una de las falacias en específico. Entonces lo que más tenemos es definiciones. Sobre todo porque el objetivo del texto es definir. ¿Qué requisitos debe cumplir una comparación para caer en la categoría de falacia argumentativa? ¿Cierto? Comparar cosas que no son comparables, que es lo que dice el 2, y que el razonamiento que lo compara no sea lógico. Ahí la comparación ya no es más válida. Perfecto, les fue súper bien en esta. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera con respecto al texto? Muy bien. Una generalización apresurada puede constituir una falacia. El descrédito no se nos ha dicho que hay una falacia más importante que otra, así que la B no dice el texto. ¿Causa y consecuencia siempre generan falacia? No, solo cuando son falsas causa y consecuencia. Cuando se juntan dos hechos que ocurren juntos pero no tienen una relación causal. D. Las premisas usadas en el non sequitur son causas de la conclusión. Al contrario, cuando las premisas llegan a la conclusión, entonces no hay falacia. E. Similares razones pueden repetirse para fundamentar con mayor certeza una tesis. Eso no está ni siquiera mencionado en el texto. Descrédito vendría a ser lo mismo que la falacia hominem o el ataque personal, es quitarle crédito a la persona, quitarle credibilidad. Ven que las tarjetas de crédito vienen en su origen porque uno tiene credibilidad de que va a pagar. La diferencia entre ad baculum y ad hominem: ad baculum es amenazar con pegarle o atentar a tu contendente discursivo. En cambio, ad hominem es, en vez de atacar los argumentos de tu oponente de forma racional, atacas a tu oponente, a la persona misma. La función predominante es el efecto, es metalingüística. Se nos están definiendo procedimientos discursivos del propio lenguaje por medio del lenguaje. Se nos está hablando de procesos discursivos que tienen que ver con la argumentación y la retórica. Súper bien. Representativa es distractor porque, aunque algunas personas se refieren hacia la referencial, el término oficial en la PSU es función referencial. Ya. Yo creo que a estas alturas del partido es necesario que las metas estén claras.
Y la meta es mucho más clara cuando tienes a un guía. Participa del ciclo de conferencias, el ejemplo de los mejores, este próximo jueves, 28 de noviembre, en el Centro Cultural GAM. Inscríbete en umayor.cl y ten todo para lograrlo. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me gustó hacer esta clase, la encontré entretenida. Espero que a ustedes también les haya parecido tan entretenida como me pareció a mí. Nos vemos el próximo lunes. Que les vaya súper bien. Estén tranquis. Tienen la fortaleza interna, tienen la inteligencia para salir bien de todo esto, así que no se estresen más de lo debido. O no se preocupen, ocúpense. No preocuparse, sino ocuparse. Que les vaya súper bien, chiquillos. Las y los saludo mucho. Que estén muy bien. Chao.